Siempre se dice que cuando uno muere, recuerda los momentos más importantes de su vida y ve una sucesión de imágenes a manera de flashback. Me imagino que lo mismo nos sucede a los dedos, porque desde la muerte de mi mamá hace ya más de 2 meses, me han invadido una serie de recuerdos que hoy quiero compartir con ustedes. Yo no soy la narradora de la memoria familiar. Ese lugar le corresponde a mi hermana Índigo, pero hoy me permito ocupar su lugar por unos momentos. Uno de mis primeros recuerdos de niña es la voz y la cara de sorpresa de mi mamá cuando me encontró sola en un bote en medio del mar de Ancón. Yo tenía unos 3 años y mis primos y mis hermanos, entre ellos, me habían dejado ahí, seguramente porque yo los molestaba e impedía que pudieran bañarse libremente en sus colchonetas. Recuerdo su rostro y su voz que me decía: Yolita, Yolita. Pienso ahora, retrospectivamente, que el tono suave y cariñoso era para tranquilizarme y evitar que me fuera a caer al mar si percibía su susto. No recuerdo lo que les dijo a mis hermanos y no quiero ni imaginar, porque cuando se enojaba de verdad se le acababa la dulzura. No nos llevaba al colegio. Ese territorio era de mi papá, que desde que tengo memoria fue quien nos dejaba en el colegio hasta que estuvimos en edad de ir solas en bicicleta o en el ómnibus. La veo más bien acompañándonos a cuanta clase extra se pueda uno imaginar: pintura, ballet, francés, teatro, mimo y todo lo que pudiera ampliar nuestros horizontes culturales. No sé por qué, pero creo que todos sus hijos hemos hecho lo mismo con los nuestros, y seguro están por ahí mis sobrinos para corroborarlo. La recuerdo también estudiando. Ingresó a la universidad, mérito enorme si se tiene en cuenta que tenía 4 hijos cuyos rangos de edad iban entre los 6 a los 13 años. Estudiaba literatura y filosofía, por lo que pasaba gran parte de su tiempo leyendo. A veces iban algunos compañeros de la universidad. Recuerdo muy particularmente a Lucha Rivara, que está ahora entre nosotros. También me acuerdo de, entre otros, Rodolfo Cerrón Palomini, pero me acuerdo porque le ayudaba en el curso de latín, ese al que se refirió, que decía un profesor Tola. Y me veo a mí misma tomándole implacablemente las declinaciones y haciendo que las repitiera cuando se equivocaba. Era absolutamente implacable. Tenía una máquina de escribir verde, creo que era, marca Olimpia, si mal no me acuerdo. Escribía en ella sus poemas y trabajos y mi papá lo ayudaba transcribiendo sus textos. Acostumbraba a colocar la máquina en el espacio de la ventana de su cuarto que daba al jardín de fuera de la casa, en donde se veía la calle. Estaba ahí la máquina el día que unos ladrones la vieron y nos pidieron a mi hermana Ingrid y a mí que se las diéramos. Lo que ambas hicimos, luego de pedirles muy cortésmente si mi mamá les había encargado que sirvieran algo más, a lo que ellos agregaron, obviamente, otros pedidos. Creo que al final se llevaron también unas sillas. En la noche nos contaba cuentos, no nos leía, nos inventaba historias, aventuras de Jack and Jill, la cucarachita Martina, la hormiguita viajera, el caballito de los 7 colores. Y cuando éramos más chicas, nos cantaba muy desentonadamente Muñequita linda. Le gustaba sentirnos a todos sus hijos alrededor suyo, quienes echados en su cama escuchábamos fascinados sus cuentos. Me imagino que a veces le costaría dedicar tiempo para mantener esa tradición oral frente a un público ávido de historias. Lo digo porque recuerdo que en una oportunidad, me imagino que apremiada por la entrega de trabajos, por la inspiración poética o compromisos sociales, respondió mi 50º pedido de que me volviera a contar la historia de Pinocho, nada menos que matando al personaje. Entre lo cual no tuve otra opción que aceptar el fin de la historia. Defendía a sus hijos como animal en celo, pero también sabía castigarnos con el látigo de su silencio. Debe de haber descubierto el valor de la palabra mucho antes de escribir palabras fugitivas, porque sabía el efecto que sus palabras o la ausencia de ellas tenían en nosotros. Era también un poco resentida, y si algo le dolía nos lo hacía saber de esa manera. Ansiosa, impaciente, imponía su ritmo acelerado en la casa, y sobre todo cuando íbamos a salir a algún paseo o compromiso. Su premura tenía que ver con su ansia por vivir la vida intensamente y sacarle provecho a los momentos familiares de ocio compartido hasta el último minuto. Santa Rosa de Quibes y Cantas nos esperaban en invierno y en las playas en verano. Lo importante era que estuviéramos todos y pasásemos el día juntos.
Amaba el mar y disfrutaba bañándose hasta que fue muy mayor. Incluso luego de fallecer mi papá, pasó parte de la primera etapa de esa experiencia dolorosa con mi hermana Anita en Santa María, donde empezó a escribir los primeros versos de su poemario Silencio de Piedra. Para mí su relación con el mar es casi un recuerdo intemporal. Se zambullía, pasaba horas bajo el sol y también le gustaba la piscina. Supongo que dejó de ir más por coquetería que por falta de ganas, porque también era muy pelica. En nuestra adolescencia, los lonches en la casa se convirtieron en el símbolo del encuentro familiar. Nos reuníamos en el comedor de la casa, ahora ya con los enamorados respectivos, para comer, bromear o simplemente conversar. Quería que así nos casáramos y tuviéramos otra familia, nos mantuviéramos unidos e incluyéramos en la familia a los esposos e hijos. Era sin embargo celoso. Podía sentirse relegada si le hacíamos muchos ecos a mi papá o a nuestra propia familia en desmedro de la atención y el afecto que ella quería y necesitaba. Logró sin embargo mantenernos unidos a pesar de los distintos caminos y familias que cada uno de nosotros formó. Las navidades eran infaltables y ella se preocupaba mucho de hacer que todos tuviéramos nuestros regalos y de que le hiciéramos saber que nos habían gustado. Le gustaba viajar y recordaba siempre su periplo europeo y su visita a Grecia. Cuando ya no podía hacerlo, veía los programas de viaje y planificaba futuros itinerarios en rutas poco frecuentadas en la época. Quería ir a Europa del Este y a Japón. En Año Nuevo siempre salía a dar la vuelta a la manzana con una maleta, con la esperanza de realizar ese año el viaje anhelado. Y cada vez que hablaba de una posibilidad de viaje o algún otro deseo, tocaba 3 veces la madera para ahuyentar los malos espíritus que impedirían que se lleven a cabo sus sueños. Mi mamá era temperamental, sensible, imaginativa, cariñosa, impaciente, celosa, egoísta, egoístona, independiente. Así era ella y con sus virtudes y defectos, nosotros, y creo que aquí hablo en nombre de mis hermanos, Werner, Ana María, Ingo y yo, siempre la quisimos y siempre la querremos. Pero lo que siempre encontré fascinante fue su capacidad para, en medio de esa varaunta familiar, éramos muy absorbentes y ruidosos, construirse su mundo propio, ese espacio privado de la poesía en el que se sumergía y que las trasladaba lejos de nuestra cotidianidad a ese mundo interno que era su cosmos, pero en el que ella era el cosmos. Ese universo de la palabra fugitiva en el que ella se exilaba, en que los objetos se enajenaban y la realidad se convertía en grafitis. Este universo de la poesía era su mundo, aquel en el que se encontraba a sí misma. Era la vida a la que ella le dedica su himno. Yolanda Westphalen pertenece cronológicamente a la generación del 50, pero publica su primer libro, un estudio sobre el mundo de Trilce, en César Vallejo, escrito con Mariano Iberico y María Eugenia Gerolini, recién en 1963, y su primer poemario, Palabra Fugitiva, en el 64. En 1971, Ediciones Rama Florida edita su segundo poemario, Objetos Enajenados, y en 1984 aparece Universo en Exilio, posteriormente traducido al francés por Marcel Hénard y publicado en edición bilingüe en Bruselas en 1987. En el 89, Conciteix publica su antología poética, el poemario hasta entonces inédito, Ojos en ceguera clausurados. En el 96 aparece Elíptico, Saludo a Vallejo y Fuegos Fatuos, y en el 99 Côté Femme Edición publica Graffiti en versión en castellano y posteriormente bilingüe francés-castellano, y le otorga el Premio Internacional Gabriela Mistral en mérito al conjunto de su obra poética. En el año 2000 Magdala nos entregó Himno a la Vida, poemario escrito antes de Graffiti pero publicado posteriormente. En el 2004 se publicó Silencio de Piedra, en el 2007 Viviendo el Tiempo. Queda, sospecho, algún otro por descubrir. Recuerdo, porque algunas veces, ¿no?, así como nos leía poemas, ¿no?, tenía uno un conjunto de poemas que estaba trabajando que se llamaba Tarot. El conjunto de su obra poética constituye un canto de alabanza a la poesía, asumida como gran metáfora de la vida, actividad sacra en la que el verbo se hace música y la palabra suma de fragancias. Poesía vitalista que asume a la vida, siguiendo la perspectiva de Ortega y Gasset, como principio fundamental ordenador del cosmos y de su propio universo poético, y que canta la existencia humana como eje de su reflexión crítica. A lo largo de los años exploró diversas temáticas:
la objetualización, el paso del tiempo, el choque con la muerte, la soledad y el silencio. Pero ya desde su primer poemario, Palabra Fugitiva, su gran tema fue la palabra y el oficio poético. También desarrolló una búsqueda formal propia, la fusión de géneros como el ensayo y la poesía en Saludo a Vallejo, el retorno a formas clásicas como el himno para deconstruirlas y convertir así el canto religioso en una suerte de canto a sí mismo de la poesía y del sujeto poético en himno a la vida. Exploró las formas breves en grafiti, silencio de piedra y viviendo el tiempo. En esta oportunidad mencionaré, sin embargo, tan solo su libro Silencio de Piedra. Ese y Objetos Enajenados son aquellos con los que yo más me identifico. El año 2004 escribí el prólogo de Silencio de Piedra, poemario que inicia con el epígrafe dedicatoria para Lucho con dolor, y fue escrito en homenaje a mi padre en los meses que siguieron a su muerte, entre noviembre de 1999 y los meses de verano del 2000. Cuando escribí el prólogo decía lo siguiente: Yolanda Westphalen ha convertido la palabra poética en un grito metafísico de horror y rebeldía frente a la solidez pétrea del silencio, en un susurro de húmeda nostalgia, evocando la ausencia y la insondable agonía que implica descifrar el lenguaje críptico de la muerte. Y luego, los 63 breves poemas de este poemario construyen en imágenes de indudable belleza el cerco del silencio, la muralla de piedra de la ausencia y el dolor de vivir con el corazón devorado por los pájaros. Ahora, luego de la experiencia de la muerte de mi esposo ocurrida en marzo del 2007 y de la de ella misma, puedo comprender que no se trata tan solo de un grito metafísico, sino de un dolor físico, visceral. El pasado está tatuado en la memoria, es una inscripción física grabada en el cuerpo. Sé que sus figuras no son recursos retóricos, sino la lucha por expresar en palabras las pulsiones internas de esa angustia corporal y palpable frente a la pérdida, y por comprender la materialidad del silencio en la soledad. Al releerlo, el eco de su dolor se transformó en el mío, porque yo, como ella, cito, vivía ignorando la muerte, admirando el devenir del crepúsculo, hasta caer desde la alta torre a un silencio de piedra. Dada la brevedad del tiempo que disponemos para la presentación, no voy a realizar un análisis de la poesía de mi madre o de su estética poética, sino quiero centrarme en las tareas que nos deja pendientes. No porque sea mi madre, sino como crítica y estudiosa de la literatura, y creo que las colaboraciones, las presentaciones de todas las amigas, poetas y críticas que me antecedieron, remarcan el que ella fue es una poeta mayor, una de las principales figuras de la generación de 50. Pero sé también que vamos a tener que trabajar más aún para conseguir que se le otorgue el sitial que ella merece. Como nunca perteneció a ninguno de los cenáculos poéticos de la época, creo que todavía falta mucho para lograr el reconocimiento de su obra, de su auténtico valor. Me he propuesto por eso, y para lograrlo necesito contar con el apoyo de todos ustedes y de todas ustedes, difundir su obra y promover el estudio de su poesía. Me interesa publicar su obra poética completa, y creo que es un deseo compartido con todos mis hermanos. Difundir su obra poética completa junto con estudios críticos sobre su poesía, entre las cuales creo que me honraría contar con muchos de los trabajos que han sido presentados en esta mesa y anteriormente. Porque espero que estas abran las puertas para tesis, trabajos y estudios. Pienso también que debemos publicar dos estudios importantes que ella hiciera y que nunca fueron publicados, aún así hayan sido citados como su texto sobre Arguedas por Antonio Cornejo Polar en sus estudios sobre el mismo autor, o su tesis sobre Rulfo, así como un conjunto de cuentos titulados Hueso duro de roer. Por último, muchas personas han comentado su papel como crítica periodística y cómo a través de sus artículos abrió las puertas o reconoció el valor de innumerables voces. Crítica hecha a veces sin conocer siquiera a las personas, como me lo hizo recordar hace unos pocos días Carlos López de Gregorio, y sin ningún interés personal de por medio,
solo porque le gustaba su obra y quería comunicarlo a los demás para que participaran del goce de esa lectura. Su reconocimiento no es una reivindicación individual, sino una lucha contra el sistema cultural hegemónico que muchas veces invisibiliza o ningunea el quehacer creativo de algunas escritoras. No podemos permitir que esto pase con ella ni con ninguna otra. Por eso la edición de su obra y el análisis crítico de la misma debe ser vista como parte de esta lucha colectiva por ganar un merecido espacio en el medio intelectual y cultural peruano. Las escritoras que nos antecedieron cumplieron su labor. Hacer que se reconozca es nuestra tarea. Hagámoslo. Gracias, Yolanda, por compartir con nosotros la intimidad familiar. La llevaremos siempre, ahora más cerca del corazón, porque nos has permitido tenerla más íntimamente. Y por favor, cuenta con cada una de nosotras para esa labor que te propones. Sé que todas las poetas van a estar contigo. Gracias. Anunciamos la segunda intervención musical de Lino Bolaños. Por favor, estemos muy atentos a la música. Esta canción está hecha hace no mucho tiempo, pero en castellano antiguo, porque habla de los hombres, pero se refiere al hombre. El hombre incluye en el castellano antiguo al hombre y la mujer. ¿De qué material se hace un hombre? De huesos, células, recuerdo. ¿De qué piedras son sus piedras? ¿De qué gritos sus silencios? ¿De qué son sus pensamientos? ¿De qué está hecha su riqueza? Son una huella en la nada, son el pasto de milenios. Soy lo eterno que camina, o solo soy este momento. Yo solo quiero saber de qué materia estoy hecho. Seré respuesta algún día, o caminarán desechos mis huesos ensombrecidos, la memoria del tiempo. Yo solo quiero saber de qué materia
estoy hecho? ¿De qué materia estoy hecho? Muchas gracias. Agradecemos profundamente la intervención de Lino Bolaños y sé que Yolanda está compartiendo porque le encantaba la música. Agradecemos a cada una de las poetas el haber celebrado el alma iluminada de Yolanda, que canta los objetos cotidianos como los zapatos y la presencia de la naturaleza, las estrellas, todo lo que hemos escuchado, con ese espíritu metafísico. Agradecemos al PEN, agradecemos a la familia y agradecemos también al Centro Cultural Peruano Español por habernos permitido esta ceremonia, este compartir y estar siempre con la palabra. Gracias. Por favor, nos acompaña. Agradecemos toda la audiencia el acompañarnos ustedes. Compartimos, por favor, un brindis ahora con la familia. Gracias.